Así es, María, gracias, muy buenas noches, feliz Navidad para todos ustedes. Y bueno, una arraigada tradición en México se presenta con una exposición en el Museo del Carmen. Los nacimientos navideños son una tradición que tiene su origen hace casi 800 años, a través de los montajes vivientes que recreó San Francisco de Asís. Aunque no se conoce la fecha con exactitud, se cree que pudo haber sido en el año 1223. Una Navidad en la que se encontraba predicando en diversas poblaciones, se inspiró y reprodujo el nacimiento del niño Jesús. Otros clérigos lo ayudaron a construir una casita de paja, un portal y un pesebre, e invitó a todos los aldeanos a integrarse en una escena viviente, con José y María, el niño recién nacido, los pastores y hasta un buey y un burro para dar mayor veracidad. Esta tradición, también conocida como belenes o pesebres, se arraigó en Europa y durante mucho tiempo se mantuvo con nacimientos vivientes. Poco a poco se fueron elaborando figuras e íconos y se expandió a los hogares de los creyentes. Existe la teoría de que el primer nacimiento hecho con figuras de barro se realizó en Nápoles, Italia, a finales del siglo XV. Con la conquista española, los frailes utilizaron las costumbres navideñas para evangelizar a los nativos del Nuevo Mundo. Los belenes desempeñaron un papel muy relevante porque además los naturales de estas tierras fueron adiestrados para elaborar las figuras y los motivos. Es por ello que en nuestro país aún se conserva la costumbre de manufacturar dichas artesanías, como los angelitos de Tzintzuntzan en Michoacán, las figuras de barro de Metepec, Estado de México, o Ameyaltepec y Tolimán en Guerrero, o los nacimientos en miniatura y policromados de Tlaquepaque, Jalisco. Con la finalidad de mantener viva esta tradición, el Museo del Carmen presenta una exposición de 23 nacimientos de pequeño formato. Los nacimientos están elaborados en cera, barro, cartón, madera policromada y bronce. Además, cuentan con 4 óleos de su colección. La representación principal de la muestra Nacimientos Tradicionales en el Carmen pertenece a la Fundación Cultural Antonio Agenbeck de la Lama, IAP, la cual fue elaborada a finales del siglo XIX en Bavaria, Alemania, y adquirida por el coleccionista Antonio Agenbeck en 1930. Las 40 piezas de gran belleza que conforman este nacimiento fueron realizadas con yeso, tela y madera policromada. Sus dimensiones van de los 5 a los 45 centímetros y tienen ojos de vidrio. El equipo curatorial del museo, encabezado por su director, Alfredo Marín Gutiérrez, ambientó los otros 22 nacimientos en pequeñas cajas con marcos que simulan ser pinturas. ¿Cuál es el objetivo de montar una exposición como esta? Es principalmente ver la diversidad y el trabajo que hay en cada nacimiento. Por ejemplo, de un alemán a un mexicano, a un nacimiento del Perú, de Francia. Tenemos de diferentes lugares del mundo. Entonces, cada uno tiene una percepción diferente de cómo era este pasaje bíblico. Un par de belenes y las 4 pinturas al óleo pertenecen al recinto museístico. El resto fueron prestados por coleccionistas privados. La muestra incluye una colección de niños Dios elaborados del siglo XVII al XX. El Museo del Carmen se encuentra en Avenida Revolución, número 4 y 6, en la colonia San Ángel. Abre de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos la entrada es libre. La muestra estará abierta hasta el próximo 29 de enero de 2017. Es la exposición Nacimientos Tradicionales en el Carmen y forma parte de la vida de la Ciudad de México.